Hola, hola, muy buenos días, mujeres del Pozo. Qué gusto tenerlas por aquí, compartir con ustedes. Hoy vamos a seguir con nuestra serie que hemos estado llevando. Bienvenido a este inicio de semana. Hemos estado llevando una serie manejo de conflictos, cómo manejamos los conflictos, ¿verdad? Y hemos estado hablando de, pues, cómo hemos sido llamados por parte de Dios a, mediante el Evangelio, cumplir con esos estándares de nosotros ser pacificadores, de hacer la paz en medio de un conflicto, de ser esas personas encargadas de encarar a otros, ser encargadas de guardar la paz, buscar la paz para con otros en medio de un conflicto. Hemos hablado acerca de que ese conflicto se puede hacer, hay que buscarlo y se puede hacer de manera pues privada, de manera personal con la persona sin intervenir otras personas, ¿verdad? Y hemos estado hablando. Esos principios bíblicos son difíciles de llevar si nosotros lo tratamos de hacer a nuestra manera y en nuestro entendimiento. Pero cuando nosotros estamos haciendo esos tipos de pacificación a través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de confiar en Dios, van a ser fáciles porque vienen, es parte del fruto del Espíritu Santo, es parte de ser imitadores de Dios, es parte de nosotros querer glorificar a Dios en medio de una situación pues de pelea, de riña, de discordia, de malentendidos. Cuando estamos en una situación así, nosotros deberíamos de recargarnos en la gracia de Dios y depender de Dios para que Él nos ayude a resolver ese conflicto, sobre todo tratando de preservar la paz, preservar la amistad, preservar la unidad de esa relación. Llámese iglesia, llámese relación familiar, llámese relación marital, llámese relación padre-hijos, compañeros de trabajo, que todos estamos llamados en medio de los conflictos a buscar que la relación no se dañe y dar un buen ejemplo de Cristo, ¿verdad? Hay algunos versículos bíblicos que están descritos a lo largo de la Biblia, te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten ustedes, si es parte de pasar por alto una ofensa. Yo quiero que en un conflicto las personas apliquen gracia conmigo, las personas me perdonen mis errores, las personas sean empáticos conmigo. Yo quisiera que en medio de un conflicto las personas entendieran que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, las personas me ayudaran a ver mis faltas, pero con amor, no con juicio. Y por eso la Biblia dice, traten a los demás como quieren ser tratados, ¿verdad? También la Biblia dice, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con humildad. Y cuando habla de los que son sorprendidos en pecado, pues está hablando de nuestro prójimo, ¿verdad? Como muchas veces en medio de un conflicto es una oportunidad para ver en qué la otra persona le está fallando a Dios y podemos nosotros ser el medio para hacerle ayudar a ver su pecado. Esto es de lo que hemos estado hablando la semana pasada acerca de la confrontación amorosa. Velar no solo por nuestros propios intereses, sino también por los intereses de los demás es otro principio bíblico acerca de ver por los demás, ¿verdad? A ver, no nada más querer yo tener la razón, yo que me pidan perdón, yo que me reparen mi falta, sino también yo ayudar al otro sus intereses, ¿verdad? Las cosas que necesita, las cosas que le duelen, las cosas que espera. Y dice también otro versículo bíblico, así como el Señor los perdonó, perdonen ustedes también. Y acuérdense que siempre les he mencionado que cuando la Biblia menciona el cómo, yo lo subrayo siempre en mi Biblia ese cómo, porque me está dando una pauta, me está dando un cómo debo de perdonar, un ejemplo. Y aquí me está diciendo yo debo de perdonar, no como yo perdono, no como humanamente yo creo que debo de perdonar, sino yo debo de perdonar como Dios me ha perdonado. Y la palabra es muy clara, dice que Él llevó todas nuestras faltas y que ya no tiene memoria de ellas, ¿verdad? Y así a veces nosotros tenemos que perdonar como Él nos perdonó, no como nosotros perdonaríamos. También otro principio bíblico que nos ayuda a esto de la reconciliación y la restauración es no te dejes vencer el mal, por el contrario, vence el mal con el bien. Y eso debería de ser una etiqueta, un simbolismo, un principio de todo creyente, de todo cristiano. No pagar mal con mal, no pagar mal
no ser como, es algo que en el mundo nos lo enseñan, ¿verdad? Ojo por ojo y a como me trates te trato, pero eso no debería de existir entre nosotros. Deberíamos de erradicar eso de nuestra tipo de maneras de enfrentar un conflicto. Y hay otros principios más que podemos aprender en la Biblia si la leemos, si nosotros vamos a la escritura. Recuerde, en medio de un conflicto, dijimos que es una oportunidad para glorificar a Dios. Un conflicto lo vamos a dejar de ver como un valle de sombra y de muerte, lo vamos a dejar de ver como un desierto, lo vamos a dejar de ver como algo pesado, una carga que tengo en mi vida. Sigue siendo, ¿verdad? A lo mejor algo malo que está pasando, pero le vamos a buscar el panorama del que nos está mostrando este estudio que hemos estado llevando, cómo ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios, ver el conflicto como la oportunidad para mostrar qué tan cristiano soy. Y eso lo he venido remarcando desde el principio de la serie. Por cierto, si usted se perdió algo de la serie, recuerde que en el canal de YouTube estamos en Victoria Ministry. Ahí puede usted mirar todos los videos de esta serie. Esta es nuestra cuarta semana con esta serie. Y hemos recalcado mucho que mostrar que soy cristiano cuando todo está bien, cuando la gente está de acuerdo conmigo, cuando no hay conflicto, eso lo podemos hacer, decía la palabra, hasta los del mundo. Amar a los que me aman, eso lo hace hasta los del mundo, dice la palabra. Pero amar al enemigo, mostrar mi restauración a los enemigos, mostrar mi cristianismo a los enemigos, a los que me hacen un problema, allí deberíamos nosotros de ser medidos. Así que a través de que nosotros seamos esos siervos de Dios, más cada día vamos a poder trabajar en cómo enfrentamos un conflicto, cómo confrontamos. Y después de que nosotros hemos aprendido a través de estas series de la reconciliación, de pasar por alto la ofensa, ya hemos hablado de cuáles son las áreas en las que no deberíamos de pasar una ofensa y sí se debe de hacer una confrontación cuando la vida de la persona corre peligro, cuando el nombre de Cristo está siendo vituperiado, cuando está desuniendo a la iglesia, cuando está haciendo causa daño a terceros, por ejemplo a los hijos, a la iglesia, a la unidad de la iglesia, otros hermanos que van empezando en el evangelio. Cuando suceden estas cosas, cuando la falta es demasiado seria como para pasarla por alto. Nuestro primer principio debería de ser equilibrar esta ofensa. ¿La puedo dejar pasar? ¿Puedo dejárselo a Dios y continuar con la relación restaurada? O si es demasiado seria, y ya di las pautas la semana pasada, debo entonces confrontar. Y hoy vamos a hablar acerca de ese encaramiento compasivo, y hemos estado hablando que la Biblia nos da pues maneras de cómo debemos de hacer esa confrontación con alguien. Recuerden, estoy en un conflicto. No voy a hacer lo primero que viene a mi mente a atacar a la persona con palabras y con juicios y con condenaciones y con reclamos y con mis derechos. No es lo primero que debo de hacer, porque probablemente lo que va a salir de mi boca va a dañar. No debo tampoco de ser evitativo y decir, yo no me meto en este problema, que le pase lo que sea, a mí no me importa, yo no quiero saber nada de ese problema, porque quedamos en que ese era otra manera de huir del conflicto. Ni oímos ni atacamos en el conflicto. Lo confrontamos, pero de una manera bíblica. En Mateo 18 lo hemos estudiado, que nos da las pautas cómo hacerlo. Dice, ve a tu hermano en persona, ya hazle ver su falta. Y si no entiende, dice, entonces llama a otros testigos. Pero ese primer principio de llamar al hermano y hacerle ver su falta en privado, sin involucrar a otros, y tratar de hacerle ver, hacer ese encaramiento, tiene unas reglas de cómo hacerlo, porque tendemos a que cuando nosotros vamos y confrontamos a alguien, a hacer daño porque creemos que tenemos la razón. Vamos a ponerlo como en una balanza.
Supongamos que en un conflicto la otra persona me ofendió el 80% y yo le ofendí un 20% porque yo respondí, porque pues también no soy tan perfecto y me buscó y le contesté, le grité, exageré, lo que usted quiera, le dejé de hablar, le apliqué la ley del hielo. Bueno, él me ofendió 80, yo 20, pero como él me ofendió más y él me ofendió primero y él me ha ofendido más veces, yo tengo derecho él tiene que venir a pedirme perdón. A veces eso es por lo que nosotros el encaramiento no lo hacemos compasivo ni bíblicamente. ¿Por qué? Porque creemos que porque tenemos la razón o porque estamos bien o porque nosotros ofendimos menos poquito, la otra persona tenemos el derecho de hablarle como quieramos. El hecho de que tú estés bien y tú tengas la razón y de que tú estés haciendo las cosas correctamente no nos da derecho para darle rienda suelta a los pensamientos, sentimientos y palabras, incluso las acciones. Hay unas reglas para ese encaramiento compasivo. Encaramos de una manera compasiva. Mira, el encaramiento compasivo, pues obviamente como dice aquí, es con compasión y cara a cara. Es bien importante en estos tiempos que hay mucho del mensaje o del decirle a otro, tú ve, dile, tener cuidado o hacer una publicación. El encaramiento cuando es amoroso, cuando es bíblico, debe de hacerse primeramente de cara a cara con la persona y debe de ser con una compasión genuina realmente y debe de nuestro comportamiento mostrar amor, no enojo. ¿Cómo? ¿Cómo hago para encarar a alguien si estoy molesto? ¿Cómo lo puedo encarar sin enojo? Porque recuerden que estudiamos hace unas semanas anteriores que lo primero que debo de hacer cuando viene el conflicto no es ir a hablar, sino es ir a recargarme en la gracia de Dios, dejar que Dios sane mi corazón, dejarle a Dios mis necesidades. Y hablé mucho acerca del perdón y hablé mucho de que la persona que me hirió, la persona que me hizo el problema, muchas veces no tiene la capacidad para darme lo que necesito, para cubrir mis necesidades. Entonces, ¿qué hago? Como hija de Dios, he aprendido a ir a que Dios supla mis necesidades en medio de un conflicto. Así que cuando yo voy en encaro, yo ya no voy con aquella necesidad y con aquella intención de que me pides perdón, de que me des la razón, de que me justifiques, de que no voy con necesidades, sino que voy con la compasión de Dios. El encaramiento compasivo debe ser una manera de comunicar la verdad desde el amor, con impacto y respeto. Escucha esto, el encaramiento compasivo se hace con amor, se hace con verdad, o sea, no quiere decir que porque voy a hacer un encaramiento compasivo voy a minimizar el problema. Te voy a poner un ejemplo. Si yo voy a encarar a alguien porque está llegando en estado de ebriedad muchas veces y su problema de ebriedad ya le está causando problemas a terceros, a el nombre de Cristo, al cristianismo, ¿verdad? Que se dice ser cristiano, ya le está causando, ya ha manejado ebrio y trae a familia o puede a otros causarles un accidente. Ya vi la primera fase, el primer filtro, no debo de dejar pasar por esto alto esta ofensa, debo de encararla porque incluye alguna de las pautas que debo de confrontar. Entonces lo voy a hacer con la verdad, no quiere decir que le voy a minimizar lo grave del asunto. No voy a justificar a la persona, sino que no voy a minimizar lo grave, sino que voy a hablar con la verdad. En el encaramiento voy a comunicar desde la verdad, amorosamente, voy a tratar de impactar la vida de la persona y voy a hacerlo con respeto y mansedumbre. La palabra mansedumbre es una palabra que no se nos debe de olvidar. La palabra mansedumbre ya la expliqué hace como 2 semanas y dije, es callar cuando debo de callar, es analizar todo lo que está sucediendo, toda la información que tengo y hablar con sabiduría cuando tengo que hablar. Y eso me va a evitar muchísimos problemas, porque la mayoría de los problemas que tenemos, yo eso lo voy a estar abordando la semana que viene acerca de la lengua, de cómo hablamos. La mayoría de los problemas que tenemos muchas veces en medio de un conflicto es que hablo sin pensar y mi boca es más rápida que lo que pienso.
En mi boca es más rápido, soy lento para escuchar, todo lo contrario de la palabra, ¿verdad? Que nos dice que seamos lentos para la ira y que escuchemos a la persona, y yo soy más rápida para hablar, ¿verdad? Para hacer juicio. El encaramiento compasivo es aquella postura en la que tú dices, me importas, y me importas tanto que te voy a sentar delante de mí a confrontarte con aquello que te está causando daño. ¡Wow! Amar a alguien tanto. Fíjese que la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a hacer la pregunta. ¿A ti te gustaría que si tú estás haciendo algo mal y lo que estás haciendo te puede llevar a alejarte de Dios o a hacerte daño o hacerle daño a terceros o incluso hacer daño al cristianismo, al nombre de Jesucristo? ¿Te gustaría que alguien amorosamente, auténticamente y con compasión y respeto se sentara contigo cara a cara a decirte, hermano, hermana, esto es lo que he visto, esta es la información verídica que tengo? Vamos a volver al ejemplo del estado de ebriedad. Has estado llegando ebrio, ya tienes un ticket, traías a los niños en el carro, el otro día no llegaste, el carro amaneció en otra parte, y encarar con la verdad. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero puede ser en cualquier situación. Que lo que estemos haciendo, nuestra conducta, nuestras acciones, qué hermoso sería, escuche esto, amarnos tanto como familia. Y hablo de la familia, el núcleo familiar, papá, mamá, hijos, tíos, hermanos, pero también como la familia en Cristo que somos, independientemente de que tú vayas a una iglesia, a otra iglesia. Si yo te amo como mi hermano en Cristo, tenemos el mismo Padre, qué hermoso sería que alguien tuviera tanto amor para mí, que se sentara conmigo a decirme, te estás alejando de Dios. Esta conducta está dando mal testimonio de Cristo. Esta conducta está dañando a la iglesia. Esta conducta tuya está dañando tu matrimonio. Esta conducta tuya está alejando a tus hijos de ti. Esta conducta tuya te está destruyendo, te va a llevar a una adicción, te va a llevar a destrucción, te está haciendo pecar. Qué hermoso es que amemos a alguien tanto que le podamos decir, siéntate porque necesitamos confrontar tu verdad. Este conflicto necesita ser hablado. Es tan hermoso poder llegar al punto de decirle a alguien, quiero tener una relación contigo. Quiero que nos llevemos mejor. Deseo que nosotros, nuestra amistad, nuestra relación progrese y no quedarnos en este conflicto. Y que este conflicto que estamos teniendo no nos separe. Qué hermoso es poder sentarte con alguien y poderle decir esas palabras. Me importas tanto, me importa tu amistad, me importa estar bien contigo, comunicarme contigo, me importa tanto que me quiero sentar contigo. ¿Podríamos, por favor, hacer el tiempo para hablar? Eso es hermoso. Es un proceso de encaramiento compasivo bíblico. Es cuando quieres hablar del conflicto de una manera neutral, es decir, donde no vas a hablar de que tú eres el bueno y la otra persona es el malo, no vas a hablar nada más de ti, sino vas a hablar de dos. Es lo que conocemos como la empatía, donde buscas el bienestar de ambas partes, tanto el tuyo, porque tampoco se trata de que olvides lo que tú estás pasando y tus necesidades. El encaramiento compasivo lleva varios elementos que te voy a compartir ahorita. Por ejemplo, es decirle a la otra persona, quiero tener una relación contigo y no quiero que este conflicto nos separe. Es decirle, quiero ser honesto e íntegro en nuestra relación y decirte la verdad, porque a veces en una relación, llámese de padre, hijo, de esposos, de amigos, de hermanos en Cristo, nos callamos cositas. Nos vimos cositas, oímos cositas, vemos cosas y nos las callamos como para llevar la fiesta en paz. Pero recuerde los pasos que estudiamos la semana pasada. Cuando no debo dejar pasar por alto la ofensa. Y si entra dentro de esos puntos, entonces te voy a hablar con honestidad e integridad. Es decir, el encaramiento compasivo, nuestra relación es importante para mí y no la quiero perder. Es decir, mis sentimientos en cuanto a este problema son profundos y los traigo aquí y necesito hablarlos contigo para aclararlos. ¿Y sabes qué?
Muchas veces, y yo lo he comprobado mucho cuando doy los cursos de comunicación efectiva y cuando doy los cursos del perdón y todo esto, me doy cuenta de que a veces los sentimientos cuando estamos en un conflicto están como que bien enredados y cuando tú los hablas con la persona, como que se desenredan y mira, el asunto se resuelve hablando. A veces, la mayoría de las veces, muchas veces lo he visto, que con hablar con la persona y decirle cómo te sientes, me ofendiste, me lastimaste, me hieres, se me hace injusto, esto me daña, te amo y estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, yo no dije aquello, yo no lo quise decir así. Y cuando hablamos veo que muchas veces el problema se resuelve. Quiero escuchar tu opinión, me interesa tu opinión. Sentémonos a hablar sin discutir, sentémonos a hablar de frente. Quiero expresar mi punto de vista y escuchar tu punto de vista. Y te doy mi respeto y mi amor y tú dame tu respeto y tu amor y hablemos. Eso es lo que el mensaje que estamos buscando cuando hacemos ese encaramiento compasivo. Es decirle a la otra persona, me importas y quiero que me escuches y quiero que arreglemos este problema. Pero escuche esto, el encaramiento compasivo debe de ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso el primer paso antes de hablar cuando estamos en medio de un conflicto no es ir a hablar con la persona inmediatamente. Porque cuando hable, voy a hablar en mis emociones, mis sentimientos y voy a arreglar las cosas como las arreglaba antes, porque las voy a arreglar yo en mi carne. Por eso cuando estoy en medio de un conflicto, especialmente cuando es un conflicto serio, debo de ir a la gracia de Dios y del Espíritu Santo me ayude, porque acuérdese que la obra del Espíritu Santo, esto está tremendo, recuérdese que la obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, no mía. Entonces yo no voy a ir a convencer a esa persona de que la manera en la que está bebiendo y cómo está manejando y bebiendo y que está haciendo daño y se está alejando de Dios y que lo van a arrestar. Yo no lo voy a convencer de pecado, eso no es mi trabajo. El trabajo es del Espíritu Santo que me va a usar a mí. Pero fíjate, cuando hay un encaramiento compasivo guiado por el Espíritu Santo, hay como cierta vergüenza en la carne, pero hay como cierta autoridad en el espíritu. Tu carne no quiere, tú dices así como que, ay no, Señor, usa otro, qué vergüenza irle a decir a la hermana, qué vergüenza irle a decir a mi esposo y yo no quiero y ¿por qué yo, Señor? Hay así como que un pleitecito ahí con Dios. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, no vas solo. No vas solo y puedes hablar con la persona y sientes que el Espíritu Santo está hablando y no tú. Y el Espíritu Santo te empieza a revelar y hablas desde la mansedumbre, desde el amor, desde la gracia, desde la misericordia. Y es una conversación que restaura, no es una conversación que ataca, que condena. Yo siempre he dicho y he dado este consejo, he dicho, cuando vayas a ir a confrontar a alguien de un pecado, de una situación, de un problema, primero ve al Espíritu Santo que te ayude. 2, luego el segundo, cuando termines de hablar con esa persona, y esto es tremendo, asegúrate de dejarlo a los pies de Cristo y no tirado en el piso. Qué hermoso es tener ese cuidado como creyente, como cristiano, de que yo tengo la autoridad dada por Dios para ir a confrontar a esa persona por cualquier cosa que yo vi o por cualquier cosa que está haciendo, pero ir no en la carne, sino ir en el espíritu. ¿Cómo saber cuando estoy confrontando en la carne? Mira, cuando tú vas a confrontar con la carne, vas con enojo. Hay hasta como que se saborea así como que ándele para que se le quite. Ahora sí le voy a decir sus verdades. Ay, ahora sí me va a oír. Mira, le voy a decir esto y esto y esto y esto y hasta lo tengo repasado y lo estudio y hasta lo anoto a veces. Hay como cierto, lo saboreo en la carne, pero cuando tú vas en el espíritu, tú sientes que tu carne mengua, tus emociones, tus sentimientos, y sientes que tienes una autoridad dada por Dios porque vas desde la compasión, vas desde el amor a encarar a esa persona. Vas ahora sí que ayudarle a restaurar su relación, no contigo, con Dios. Se te olvidan las ofensas que te hizo a ti, se te olvida el agravio, se te olvida la herida que te hizo a ti en ese momento, porque lo que te interesa es restaurar a esa persona con Dios. Y cuando esa persona se restaura con Dios, créeme que Dios te restaura a ti.
y en el proceso te restaura a ti. Entonces hay ciertas maneras de hacer el encaramiento compasivo. Enfoque sus comentarios en la acción de la persona y no en la persona. Por ejemplo, cuando tú vas a ir a hacer un encaramiento compasivo, no rechaces a la persona. No le pongas como etiquetas, como eres un borracho, eres un tonto, eres una chismosa, eres una desconsiderada. No usemos esas etiquetas de eres, sino hablemos del comportamiento. Estás bebiendo, has bebido, estás metiendo a personas en problemas, estás siendo una persona impuntual, estás siendo una persona irresponsable, hiciste esto irresponsable, hiciste esto, pero no pongamos etiquetas de eres. Ese es el uno. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ponemos una etiqueta, escúchalo esto, y especialmente con los hijos, aplíquelo primeramente con los hijos. Cuando ponemos una etiqueta eres, cerramos la oportunidad para que la persona cambie. Porque la persona dice, si soy un cochino, si soy un irresponsable, si soy un drogadicto, si soy una chismosa, si soy una problemática, ya no hay oportunidad para crecer. Pero en cambio, cuando tú ves tus acciones, y eso recuérdelo siempre, no somos nuestras acciones. Yo tomaba, pero no soy alcohólica. Yo tomaba, pero ya no soy alcohólica. Y recuerden cómo debemos nosotros, antes era chismosa, pero chismeaba, pero no soy chismosa. Entonces recuerden, porque mi identidad ya está en Cristo. Y cuando nosotros no etiquetamos a la persona, no la estamos rechazando. Y eso da una oportunidad para el cambio. Porque una acción sí se puede cambiar, pero una identidad marca a la persona. Y si tú la marcas con una identidad negativa, me voy a meter más profundo en lo espiritual. Cuando tú marcas a alguien en un confrontamiento con una identidad negativa, cuidado porque tú estás pecando. Cuando tú le dices a alguien, eres pecador, no sirves para nada, eres borracho, eres un irresponsable, la estás etiquetando, estás pecando porque le estás dañando su identidad de hijo de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. La palabra clara dice, ¿verdad?, que cuando tengamos cuidado de no pecar nosotros también, de no caer en eso. Otra observación es que cuando tú vayas a ir a encarar, tus comentarios deben de ser observaciones y no conclusiones. Observaciones, cosas reales que viste. No, esa no es. Comente lo que realmente ha visto o escuchado, no lo que usted piensa, se imagina, deduce y cree. Y esto es bien emocionante porque yo lo platico cuando doy el curso de comunicación efectiva. Yo les he platicado a mis alumnos que el cerebro humano trabaja nada más con el 6% de información verdadera. El otro 94% nos lo inventamos o lo deducimos. Imagínate qué peligroso es eso. Imagínate. A veces brincamos a conclusión, damos nuestra opinión, reforzamos con ideas que tenemos o con otros testimonios o con otras historias o con otros hechos y brincamos a conclusión. Entonces, cuando hablamos con la persona le decimos, y yo me imagino que si ayer llegaste tarde, pues ha de ser porque también andabas tomando. Y yo me imagino que pues si no traes dinero, pues ha de ser porque te lo gastaste todo en la borrachera. Entonces, cuando estamos nosotros brincando a conclusión, nosotros estamos otra vez pecando y nosotros no estamos siendo sabios con nuestras palabras. Por eso es que cuando vayas a ir a hacer un encaramiento compasivo, debes de observar bien la información real y verídica y comprobable. No aplica el me dijeron, no aplica aquí el yo pienso, yo me imagino, yo deduzco, mi conclusión, mi opinión, sino que debe de ser la información real que tú tienes, lo que tú viste y lo que tú escuchaste, no lo que terceros vinieron y te dijeron. Hay que tener cuidado con lo que terceros. Yo no puedo confrontar a alguien con que me dijeron. No puedo, porque a mí no me consta. Y entonces yo ya estoy metiendo en problemas a otros y estoy metiendo a discordia entre ellos y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Solo lo que yo sé, lo que a mí me consta.
Enfoque sus comentarios en descripciones y no en juicios. No comente sobre la conducta de otro como buena o mala, correcta o incorrecta, sino describa precisa y claramente un lenguaje neutral. No sea juicioso, no haga juicio, no haga condenación, no condene a la persona. Nunca vas a cambiar, así vas a ser siempre. Tú siempre respondes igual, siempre vas a ser mentiroso. No haga juicio sobre la persona, no le haga ver su conducta es mala, no le haga ver su conducta es incorrecta, sino dele ese amplio espacio para que la persona cambie. Esto es bien importante. Cuando tú pones etiquetas, cuando tú pones juicios, no das espacio para que la persona cambie. Es como si alguien viene y me dice, Arlene, tú te conocí alcohólica y nunca vas a cambiar. No me da espacio para cambiar esa persona en nuestra relación. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo sé que esa no es mi verdad, yo ya no voy a creer esa amistad con esa persona, porque esa persona, a pesar de mis 12 años sobria, me sigue viendo como un alcohólico, como un borracho, como una persona irresponsable, aunque yo ya he cambiado. Y eso es bien importante, dar ese espacio para que la persona cambie. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue misericordioso con nosotros y nos dio ese espacio para cambiar. Él nos sigue dando espacio para cambiar. Yo me acuerdo cuando yo tenía problemas de ira y era muy gritona al punto de ofender a mis hijos. Recuerdo que, y por cierto los invito porque hoy empezamos el taller de manejo de ira en estos días. Y recuerdo cuando yo trataba de cambiar en mis fuerzas, de dejar de gritar, dejar la gritería y ofender con mis palabras de una manera agresiva. Y yo recuerdo muy bien que yo lloraba porque yo me sentía avergonzada delante de Dios, era lo que más me afectaba, pero sin embargo Dios fue paciente conmigo. No crean que se lo prometí que iba a dejar de gritar y ya nunca volví a gritar. Tuve recaídas, tuve lapsos, hasta ahorita el día de hoy, a veces he tenido recaídas y lapsos que digo, ¿qué me está pasando? Ya sé, no estoy llorando suficiente. Entonces, es bueno dar espacio para que las personas cambien, porque Dios lo tuvo conmigo y lo tuvo contigo. Y nosotros tenemos que también ser compasivos con las demás personas. Enfoque sus comentarios en ideas, en información, en alternativas, pero no le dé las respuestas a las personas. No les diga a las personas qué deberías de hacer. Dele qué debes de hacer. Dele ideas, dele información, llévele libros, folletos, inscríbala a cursos, invítela a la iglesia, ore por ella, dele alternativas, dígale cómo te ayudo, aquí estoy. Por ejemplo, vamos a suponer, recuerdo una vez que miré a alguien que estaba saliendo de un bar y iba a la iglesia y lo volví a ver en estado de ebriedad y luego lo volví a ver con aliento y empezó como que a llegar tarde a la iglesia y irse temprano y todo eso. Y pues tuve que hacer el encaramiento compasivo. No era un amigo mío, pero sí era parte de mi iglesia, era parte del equipo. Y entonces me acuerdo que pues me senté con la persona y le encaré y le dije, ¿cómo te ayudo? Aquí estoy, yo también tuve un problema de alcoholismo, te acompaño a 2-3 citas de AA, ¿quieres entrar a un curso? ¿Quieres que ore por ti? Hacemos un ayuno. Eso es el encaramiento compasivo. Dios se queda con nosotros cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y le pedimos, ayúdame, ya no quiero ser igual. Él no te dice, bueno, cambia y luego vienes. Él se queda con nosotros a fortalecernos, a ayudarnos. Dice que en la tentación, Santiago dice, resistid y huirá de ustedes. Y Dios se queda con nosotros en esa resistencia. Y el otro consejo es, enfoque sus comentarios en el qué, en el cómo y no en el por qué. Una pregunta muy equivocada que hacemos en un conflicto cuando alguien está en pecado es decirle ¿por qué? ¿Por qué bebes? ¿Por qué bebiste? ¿Por qué hiciste esto? La verdad no hay un por qué, sino vamos a enfocarnos más bien en ayudar a la persona. Ayudemos a la persona a buscar cómo puede salir de esa situación, a que se enfoque no en por qué hizo lo que hizo, no, porque el por qué estás juzgando sus valores, sus motivos y sus intenciones. Más que nada vamos a buscar nosotros las palabras para ayudar a la persona a cómo te ayudó a salir, qué puedo hacer por ti, cuándo quieres empezar, dónde podemos empezar a resolver tu problema. Dime cómo te ayudo. Aquí estoy para ti. Y eso muestra una comunicación
gentil, cuidadosa, constructiva y clara. Nunca se debe de llevar un encaramiento incompasivo, haciendo sentir a la persona culpable, avergonzada o castigándola. Sí, si vamos a encarar es para restaurar, no para condenar, no para culpar, no para avergonzar, no para decir no eres cristiano, no para decir nunca vas a cambiar, es para restaurar. Por eso lo hacemos en el espíritu, porque sabes que mi carne sí quiere atacarte, mi carne sí quiere tener la razón, mi carne quiere decir, te lo dije un chorro de veces, te lo dije, yo tenía razón, ¿ves? Mi carne quiere de alguna manera, pues ¿cómo lo puedo explicar? Porque yo creo que sí me entienden muchos, como a veces hasta se saborea y no debería de ser así, debería de ser de compasión. Te voy a dar un ejemplo bíblico y con esto ya estoy cerrando. Natán, el profeta Natán, en una ocasión tocó que iba a hacer un encaramiento compasivo, ni más ni menos que con el rey. Imagínate. O sea, y no pensemos que porque yo no tengo autoridad, o sea, es mi esposo, es mi cabeza, o es mi jefe, o es mi pastor, o ese hermano es más cristiano que yo, se le mira que es más cristiano que yo, ¿verdad? O esa persona está más arriba que yo. ¿Cómo lo voy a encarar yo? Que voy empezando, yo que mando también. Bueno, Natán era el profeta y David era el rey, o sea, el rey podía igual mandar matar al profeta. Pero vemos en la palabra, en este ejemplo que te voy a dar, que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y otro era pobre. Ay, te voy a dar un tip que se me pasó. Cuando vayas a hacer un encaramiento compasivo, esto de las historias, no falla, ¿eh? Cuenta una historia cuando vayas a empezar, por ejemplo, con un hijo. Hijo, ¿sabes qué? ¿Tú qué pensarías de un joven que esto y esto y esto y esto? No, pues está mal, mamá. Ah, pues ese joven eres tú, hijo. Ah, pues haz de cuenta que para allá vas, hijo. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Él vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. O sea, pues decía que era la única oveja que tenía, pero no quiso de las muchas, quiso la que no tenía. Entonces, y preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. O sea, el profeta Natán le llegó esta confrontación, la empezó con que, ¿sabes qué? Te quiero platicar una historia. Mira, así, un hombre tenía un chorro de vacas y llegó otro que tenía nomás una y el que tenía muchas le quiso esa. Y se la mandó a traer, se la cocinaron. No, pues David dijo, no, pues ¿cómo? O sea, eso está mal. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, el que tenía muchos corderos, y dijo Natán, vive Jehová que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Zafos. Allí se condenó con su propia boca porque dio allí mismo que estaba mal y estaba viendo que estaba mal. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él estaba dando el diagnóstico a la enfermedad que le estaba contando el profeta. ¿Y qué crees? En el 7, es que me encanta esta historia, porque hay a veces que sí vemos en el otro, pero no vemos en nosotros. Y cuando nos lo cuentan así, pues como que decimos, ah, caray, pues si soy yo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey por Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di casa de tu señor, y las mujeres de tu señor de tu seno. Además te di casa de Israel y Judá. Y si esto fuera poco, te añadí mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y ya le explicó, ¿verdad? A Urías el Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste esa espada, como los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás la espada de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo, que fuese tu mujer. Y luego dice en el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo levantaré mal sobre ti. Y cuando le empieza a explicar el profeta, ¿sabes qué? Dios dijo que esto y que esto y que esto y que esto. La respuesta de David en el 13 dice, entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. ¿Sabes qué pasó aquí? Te lo voy a parafrasear. Un hermano amaba tanto a otro hermano que, sin importar que era una persona de autoridad, tomó del Espíritu Santo, porque acuérdese que empezó diciendo: y Dios mandó a Natán. Va a haber veces en tu vida que Dios te va a incomodar, no por lo que te ofendieron, no porque fueron injustos contigo, no porque tú traigas una herida en la discusión, sino más bien porque te va a doler ver a un hermano caído, ver a un hermano alejarse de Dios, ver a un hermano que el rumbo que está llevando lo va a llevar a alejarse de Dios, a muerte espiritual. Y te va a doler tanto, y ese hermano puede ser tu hijo, puede ser tu mamá, puede ser tu esposo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu pastor, puede ser un hermano, hermana de la iglesia, un matrimonio de la iglesia, y te va a confrontar tanto el Espíritu Santo que te va a dar una palabra y te va a usar como restaurador, como reconciliador, como pacificador. Y ya tu problema va a pasar a segundo término. Lo primero es restaurar a esa persona con Dios. Y así como el profeta, Dios te va a dar las palabras, las habilidades para ir a hablar con esta persona desde el amor, desde la verdad y desde la compasión, ¿verdad? Y cuando lo hagas, vas a ser usado por el Espíritu Santo de tal manera que la persona va a reconocer su falta y se va a restaurar con Dios, porque donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y donde está el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y la persona va a ser liberada. Hay varios ejemplos en la Biblia acerca de este tipo de restauraciones que podemos ver. Si usted lo quiere leer, allá en Génesis 3, del 9 al 13, Dios cuestiona al hombre, lo confronta, pero eso te lo voy a platicar la mañana. Si el Señor lo permite, nos conectamos y te sigo compartiendo más acerca de esta confrontación amorosa que tenemos que tener, ¿verdad? ¿Cómo ves? Esta información está buenísima, es bíblica, no es psicología, no es sacado de un libro, es del Evangelio, de la palabra de Dios, ejemplos de la palabra de Dios, tomando los principios bíblicos para poderlos aplicar en mi vida cuando viene esa discusión, ese momento malo. Amén. Bendigo tu vida y espero que tengas una hermosa mañana. Gracias por escucharnos. Compártenos, invita a alguien a escucharlo. Pon su nombre en los comentarios y le va a aparecer este video. Bendigo tu vida y ten un excelente inicio de semana.